tardes, profe. Buenas ya. Buenas tardes, mis niños. Bienvenidos a la clase del día de hoy, 24 de septiembre. Y sí, Buenas tardes, licenciada. buenas tardes, Cedeño. Buenas tardes, Lema, Navarro, Buenas Torres. tardes, licenciada. Les comento que la Buenas clase tardes, profe. anterior se nos cortó. Estábamos hablando de la democracia, qué pensábamos si íbamos a hacer eh, grupos para resolver ejercicios o los hacíamos de forma individual. A ver, el representante del segundo equipo decía que no, que lo hacía individual. Y el del primer equipo también individual. Sí, individual, profe. Ay, niño, vamos a hacerlo individual, ok, para llevarlo la paz mundial, ¿no? Pero sí, va a llegar el momento en que ustedes vayan a tener que ir a la universidad y les va a tocar hacer trabajos en grupo con personas que no, a veces no colaboren o a veces colaboren. Así les va a tocar, pues, pero vamos a hacerlo el día de hoy de esta manera, ¿sí? Trabajemos nuestra paciencia, nuestra virtud. Entonces, estoy compartiendo pantalla. ¿Qué me dice si ve lo que yo estoy viendo? ¿Ven o no ven? Sí, Sí, sí se ve. Ya se ve. Ok, listo. Si en algún momento de la conexión, como ustedes ya saben, se nos queda el internet, me dicen y repetimos lo que estábamos hablando. Déjenme que ya les muestro, solo por protocolo. En un momento. Ya, listo. Como pueden ver, el link de la clase del día de hoy se programó con tiempo de anticipación para que nos podamos organizar y realizar pues, las actividades de acuerdo al horario que está establecido. También contamos con lo que es el recurso del libro. Este recurso va a estar el texto del cual se va a basar esta clase en vivo y posteriormente lo que es la tarea en clase y la tarea en casa. Recuerden que estas tareas caducan a las 10 de la noche. Después de las 10 de la noche, sí se las puede presentar, pero va a ser tarea atrasada a menos que tengan un justificativo válido. Algo muy importante con lo que me tomé el día de hoy es que les recalco las tareas realizadas con inteligencia artificial. Se les va a poner la nota mínima que es 2, pero se les da la oportunidad para que puedan corregir y mejorar esa nota. Porque ustedes saben, pues física es que tienen que aprender a resolver los ejercicios. Es parte de la materia. Si la inteligencia les hace los ejercicios, ¿qué van a aprender? Ahí se les complica. Entonces vamos a abrir el link del archivo del texto. Un momentito. Ya. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que son las ondas. Me encantaría escuchar a Torres que me comente qué ha escuchado usted sobre las ondas, cuántos tipos de ondas hay, cómo se clasifican. Las ondas sirven como para asignar lo que es una transmisión de energía sin que haya un desplazamiento de una materia. Se trata de una perturbación o agitación que se desplaza en un ambiente determinado y después de pasar lo que deja un estado inicial. Este mecánico cubre lo que serían situaciones que son como ondas de superficie, de líquido hasta la luz y que en sí son un tipo de onda. Normalmente tienen como una forma de curvas ascendentes y descendentes.
Ok. Lema, coménteme cómo usted clasificaría estas ondas. ¿Cómo las clasifica? ¿La escuchamos? Mm, Mecánicas y electromecánica. Ok. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Alguna otra idea? Navarro, coménteme usted qué entiende por ondas mecánicas. Lo que yo entiendo de por ondas mecánicas es que como que necesitan un medio material, que puede ser el agua, aire o cuerda. Un ejemplo claro puede ser ondas sonoras o ondas en una cuerda. Sí, exacto. ¿Y se pueden calcular? Sí. Sí, sí se pueden calcular, porque si nos percatamos en las ondas, como nos dice Navarro, las ondas están también en el agua. Y, por ejemplo, si hay una calamidad en natural, para saber si este fenómeno se acerca a las costas de alguna ciudad, lo que hacen es calcular las ondas en el agua. Entonces sí se las puede calcular y para eso también existe su fórmula. Cedeño, usted coménteme las ondas electromagnéticas. ¿Cuáles serían las diferencias entre las electromagnéticas y las mecánicas? Bueno, la diferencia más clara sería que en las ondas mecánicas se necesita un medio, o sea, otro material, para así poder propagarse. Mientras que las electromecánicas no lo necesitan como tal, ellas se propagan con el vacío. Ok, excelente. Sí, como vamos compartiendo todos un poquito de la información, recordemos que según la dirección, la vibración tiene su dirección y dependiendo de ella, pues es la onda. Tenemos lo que es la onda transversal. ¿Qué nos dice la onda transversal lema? ¿Qué es la vibración del medio perpendicular a la dirección de propagación? Exacto. ¿Y hacia qué sentido va Navarro? Hacia arriba, que sería la vibración, y puede ser hacia el lado derecho, la propagación. Ok, ¿y si va hacia el lado izquierdo? Mm, Derecha, izquierda, hacia ambos sentidos. Sería una comprensión y reflexión. Sería una onda longitudinal porque vibra en medio de paralelas. Si ve el ejemplo en pantalla, que tiene comprensión y refracción, solo las ondas longitudinales. Según la forma que tiene la onda, porque la onda puede ser, como nos decía Cedeño, puede ser una onda periódica, puede ser no periódica o transitorias, puede ser una superficial, entre ellas están las que son horizontales, verticales, transversales. Entre esos, si son periódicas, se repiten en el tiempo, ocurren una sola vez las que son periódicas y las superficiales se propagan en la interfaz entre dos medios. Como les decía, el ejemplo pues el mar. Los elementos de una onda, coménteme el lema, los elementos de una onda, ¿cuáles son? Amplitud, longitud de onda, frecuencia y periodo. Ok, ¿cómo se caracteriza o cómo se define lo que es la amplitud Torres?
Se caracterizan por ser un desplazamiento máximo, ya que la posición que ellas tienen es en equilibrado en un punto, y también que esta onda tiene un sistema de oscilación que va representando la energía o la intensidad de la onda, a mayor amplitud o mayor la energía que se transporta. Excelente. La longitud de las ondas, ¿cómo lo define Navarro? Yo lo definiría como, es como que la distancia entre dos puntos consecutivos de que una onda que están en la misma fase o también que repiten el mismo movimiento. Ok, y si tenemos ondas que no están en la misma fase, ¿qué es eso? Cuando tenemos ondas que no están en la misma fase. Ondas no periódicas. ¿Quién más? Sí, como dice Cedeño, son ondas no periódicas porque solo ocurren una vez. Y si digamos que tenemos en distintas fases y solo pasan una vez, pues serían ondas no periódicas o transitorias. La fórmula que se tiende a utilizar en estas circunstancias sería T igual a 1 sobre F, y si calculamos la velocidad de propagación sería V igual, lo que es la longitud de la onda, por la frecuencia. Tenemos los tipos de fenómenos asociados a las ondas, que es la reflexión, refracción, difracción, interferencia y polarización. Cuando nos referimos a reflexión, que es lo que vimos en una clase anterior, ¿si se acuerdan? Torres, coméntenme. Las ondas que son con reflexión, estas normalmente ocurren cuando una onda se contrae con una superficie y se intersecta y se desvía y regresa en el medio original cuando éste provenía. Normalmente esto se cumple como una especie de rebote que hace que la reflexión se establezca un ángulo que coincida que la onda llegue a la superficie. Excelente. Coménteme la refracción, Navarro. Bueno, la refracción sería como el cambio de dirección y velocidad que sufre una onda cuando pasa un medio a otro con diferente densidad o también propiedades de propagación, ¿no? Bien. Andrade, usted coménteme la diferencia entre la difracción y la interferencia. Eh, vendría a ser, bueno, la difracción, como dices, la onda que se curva, o sea, que cambia al pasar por un borde o un orificio, por ejemplo, y la interferencia se vendría a ser como por ejemplo, cuando hay una onda e interfiere otra, cuando se superpone una encima de la otra, puede ser ya sea constructiva, se juntan, o puede ser destructiva. Vendría a ser que básicamente la una es la unión de ondas y la otra vendría a ser que se curva o penetra por un borde o por un orificio, ¿no? Al pasar. Ok, y Cedeño, usted coménteme la diferencia entre la interferencia y la polarización. Bueno, entre la interferencia se menciona mismo, como dijo mi compañero en una parte, que es como que la superposición de las ondas, ya que esto puede ser constructivo o destructivo, dependiendo el uso que se tenga. Mientras que la polarización se ocurre solamente con ondas transversales, o sea, son ondas que se alinean en una misma dirección y no van con
con esa superposición que tienen la interferencia. Ok. Y las polarizadas, usted me dice que se alinean en una dirección exacta. Sí. Ok, excelente, mis niños. ¿Entendimos el tema que estamos viendo el día de hoy? ¿Tenemos dudas sobre la teoría? No hay dudas, Mm, todo entendido. Andrade, Cedeño, Torres, Todo entendido. Todo entendido. Lema. sí, entendí. Sí, ok. Entonces vamos a resolver la práctica de lo que es la tarea en clase para el día de hoy. Tenemos 4 ejercicios y tenemos 5 estudiantes conectados. El primer ejercicio lo va a resolver Lema, el segundo Navarro, el tercero Andrade, el cuarto Cedeño. Y falta uno. ¿Quién falta? Ya, profe. Torres. Y Torres va a ser el primero. Entonces, si se percatan, el enunciado es corto, la resolución es corta. Entonces, vamos a trabajar agilitando la mente. ¿Sí? Empiecen a copiar el enunciado. El primer enunciado, el primer ejercicio, las dos personas que lo van a resolver, el que lo resuelva primero, me explica y vemos cómo lo resuelve el segundo estudiante, ¿ya? Ok, Listo. ya Este, copié. ¿ya quién más? Yo. ¿Cuántos faltan? Yo Ya también terminé, tengo. profe. Ya, listo. Entonces voy a dejar de compartir pizarra y a pantalla voy a ponerles la pizarra. Listo, mis niños, ya les puse la pizarra. Ustedes pueden empezar a resolver los ejercicios. No creo que les tome mucho tiempo. ¿Por qué? Porque son cortos. Veo que Cedeño va rápido y también Torres van agilitando. Ya terminé yo, Lizzy. Ok, ya terminó Cedeño. El primer enunciado, ¿quién terminó de resolverlo? Yo, yo. Lema. Ya yo terminé también. Ok, vieron que les dije que estaba corto el ejercicio. No necesitaba mucho proceso. El primer Ya ejercicio terminé, que profe. nos indica, el primer ejercicio, una cuerda. El primer ejercicio indica que una cuerda de 2 metros de longitud y una masa de 0,1 kilogramos está tensa en una cuerda de 50 newtons. Calcula la velocidad que se prolonga de una onda transversal en la cuerda. Yo usé la fórmula de lo que es mu
igual a metros sobre longitud. Al reemplazar los datos sería 0,1 sobre 2, que da como resultado 0,05 kilogramos sobre metros. Buscamos lo que es la velocidad de propagación, que la fórmula es velocidad es igual a la raíz cuadrada, reemplazamos y ponemos 50 sobre 0,05 es igual a la raíz cuadrada de 1000 es igual a 31,62 metros por segundo. Ok, el contraparte del primer ejercicio A mí me dio lo mismo, dice. le Ocupé dio las lo mismas mismo. fórmulas. Usó las mismas fórmulas para resolver el ejercicio lema. Sí, Ok, ¿en dónde está su ejercicio en pantalla? yo hice en un cuaderno, Ah, ya, pero ya ok. pasó a la pantalla también. Ok, listo. El siguiente ejercicio, el segundo. Yo, primero, Cuéntame. saqué los datos, la velocidad del sonido, que sería la velocidad igual a 340 metros por segundo, y la frecuencia, F igual a 600 Hz. Usé la fórmula de lambda es igual a la velocidad dividida por la frecuencia. Después hice el cálculo. Lambda es igual a 340 metros por segundo dividido para 300 Hz. Después me dio que lambda es igual a 340 entre 600, que da 0,5 metros. Entonces todo esto sería igual, la respuesta total sería lambda, no, que la longitud de la onda es igual a 0,50 metros. 0,50 metros. Ya, sí, excelente. 0,5 metros que sería el recorrido. El tercer ejercicio, Dios mío, bueno, me decía que dos ondas transversales idénticas se superponen, que calculara la amplitud resultante y bueno, las ondas eran, bueno, las dos ondas que son idénticas es igual a 0,1 sin, entre paréntesis, 20t menos 2x. Eh, bueno, las ondas están en la misma fase. Entonces lo que hice yo, bueno, fue primero sumar estas dos ondas que me daba igual a y1 más y2 es igual a sin del ángulo más a sin del ángulo. Esto se junta y quedaba igual a 2 por a sin del ángulo. Y ahí se sustituían los valores en donde decía que a es 0,1. Entonces el resultado sería 0,1 por 2 que me da 0,2, y a eso se lo sustituye en la fórmula original y quedaba que y es igual a 0,2 sin, entre paréntesis, 20t menos 2x. Entonces la amplitud resultante sería 0,2. excelente Andrade. Entendimos allí el punto de lo que estábamos hablando en teoría, que era la superposición de las ondas. El cuarto ejercicio me comenta cómo lo resolvió y qué nos decía el enunciado. Bueno, el cuarto ejercicio como tal lo que nos decía era que un resorte de un metro de longitud transmite ondas longitudinarias de 2 metros por segundo y tiene una frecuencia de 5 Hz. Ahí tenemos que calcular la longitud de onda. Entonces yo utilicé la fórmula bueno, primero separé lo que era velocidad, luego frecuencia. Y de ahí utilicé la fórmula que decía con velocidad sobre frecuencia, reemplacé las cifras y da como resultado 0,4 m. Excelente, Cedeño. Excelente, mis niños, porque hemos podido entender más que todo la teoría. El tema sí era un poco corto y es más práctico que otros temas que hemos visto, pero vamos avanzando ya de forma un poco lenta porque si abarcamos un tema que sea difícil, se nos acerca el examen mensual y allí sí se pueden confundir. Entonces vamos a abarcar temas un poco más sencillos. ¿Ya tomaron captura de pantalla para subir a la plataforma? Sí,
Sí, Sí. entonces Sí, voy a dejar de compartir pizarra. 1, 2, 3. Y voy a compartirles el archivo que tengo acá. Listo, me confirman si pueden ver lo que yo estoy viendo. todavía no. Ya. ¿Listo? Ahora sí. Ok, mis niños, como pueden ver en la pantalla queda constancia de los estudiantes que se conectaron y estuvieron activos y participativos dentro de esta reunión. Les agradezco porque se hayan conectado. Gracias, Cedeño. Presente. Gracias, Andrade. Se nos fue. Muchas gracias, Torres, Lema y Navarro. Presente. Presente. Muchas gracias, mis niños, por estar conmigo. Recuerden, los estudiantes que se conectaron a la clase en vivo resolvieron los ejercicios dentro de este espacio y los que no se conectaron resuelvan todos los ejercicios programados en la plataforma educativa. A ustedes solamente queda pendiente lo que es la tarea en casa. Recuerden empezar a repasar el contenido para la siguiente semana. Les aviso con tiempo, porque la siguiente semana ya repasamos cuestionario, ¿sí? Aprendamos las fórmulas y de todo un poquito, ¿sí? Fue un inmenso placer estar con ustedes. Con esto finalizamos el tema del día de hoy. Que tengan buen día. Chao, chao. Chao, licencia. Ya, profe, cuídese. Chao, chao. Hasta luego.